y además es miembro de la Asociación Profesional de Historiadores, Arqueólogos y Patrimonialistas, nunca lo digo bien, de ASPA, de la provincia de Cádiz, y es además uno de los arqueólogos, abriendo el abanico, pero es el arqueólogo profesional que más intervenciones lleva realizadas en ámbito de arqueología urbana en Sanlúcar de Barrameda en los últimos años. Ha tenido que ver directamente con intervenciones como la de la Casa de Maternidad, el Mercado de Abastos o la de la Fuente Vieja y el Arquillo de Rota, donde ha trabajado mano a mano con el también amigo y colega y miembro de la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno, Juan Manuel Piñero Palacios, profesor hoy en la Universidad de Granada. Y aquí a mi derecha, que es vuestra izquierda, lo de la ideología siempre es relativo, ¿eh? Decía José María, es verdad, es mi derecha pero es vuestra izquierda, con lo cual no sabe uno nunca dónde está exactamente, ¿no? Me acompaña el profesor también de los másteres de Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide y de Huelva, Javier Verdugo Santos, doctor, arqueólogo, conservador de patrimonio, ha desarrollado su labor profesional en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Cultura, en distintos ámbitos, habiendo sido, por ejemplo, director del conjunto arqueológico de Itálica, responsable, jefe de servicio del Servicio de Planificación y Evaluación de los Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Bienes Culturales, donde tuve la suerte de trabajar varios años con él. Y bueno, eso que no existe, que es arqueólogo municipal, arqueólogo provincial, territorial, arqueólogo provincial de Sevilla, en la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Sevilla. Es compañero también en ICOMOS, en el Comité Internacional de los Monumentos y los Sitios, un organismo, saben ustedes, asesor de la UNESCO y uno de los padres de la Ley Andaluza de Patrimonio de 2007. Si cada uno de ustedes quiere abundar algo más en su no sabe, o la niña en este caso al ser ley, si queréis aportar algo más o abundar algo más que se me haya, si me he dejado muchos perejiles, pero si queréis poner alguno. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Vale. Bueno, yo lo que quisiera es agradecer nuevamente el poder estar aquí, como hace ya 8 años que vengo, ¿no? A la Fundación, a la Asociación de Amigos del Libro, a Sanlúcar, en definitiva, porque para mí venir a esta jornada es donde empieza mi año. O sea, yo todos los años digo, bueno, tengo la jornada de Sanlúcar y a partir de ahí ya viene la Navidad y ya viene el año, es decir, que mi calendario comienza con esta jornada, ¿no? Y bueno, ya está, yo ya me someto a lo que el señor moderador de la mesa, a la moderación, disponga. ¿Y tú, Diego? ¿Se me escucha bien? Es que suelo levantar la voz. No, es porque lo está grabando la tele y necesita el micro, para que además de vernos nos escuche. Sí, bueno, yo cuando tú me propusiste venir de nuevo y me diste las gracias cuando te dije que sí, pero es que viendo el nivel que ha habido en el primero de los diálogos y viendo a las personas, ¿no? Javier también, que están aquí, creo que el que te da las gracias soy yo. Yo casi que si quieres no hablo y escucho, porque también vengo a aprender, ¿no? No vale. Yo lo que sí, bueno, represento aquí es la parte de arqueología urbana, arqueología de gestión, no arqueología de la administración, en este caso. Y bueno, mi trabajo con promotores privados, sobre todo, con algún ayuntamiento, en fin. Creo que puede aportar algo a los diálogos, mi experiencia personal, y aquí está a disposición de todos ustedes. Pues muchas gracias a ambos. Yo sigo planteando la cuestión, sigo planteando el probuleuma, la cuestión, desde la perspectiva del problema. Si cuando hablaban antes Javier y José María del patrimonio monumental como espacio habitado, y espacio, por tanto, de interacción y de conflicto, de fricción y de roce, y planteamos el problema del patrimonio entendido por algunos como casi un gusto particular y algo que ciñe, faja y estrecha a las ciudades. Ya cuando entramos en el patrimonio arqueológico, la palabra problema empieza a brillar por sí sola, ¿no? Es en realidad la arqueología un problema, entendiendo al hilo de lo que han dicho ya Javier y José María, del patrimonio como una herramienta, como un instrumento de construcción y de desarrollo de las ciudades entendidas como conjunto
urbano, pero también como conjunto humano, la civitas en latín, ¿no? La civitas como espacio habitado y la civitas como habitante, ¿no? Como espacio habitado y como habitante. La arqueología, el patrimonio arqueológico, el boquete que haces y te sale el romano allí y ahora qué hacemos con él, ¿sigue siendo un problema o es en realidad una de las herramientas de transformación y por tanto de las soluciones de la ciudad? ¿Y eso a qué niveles ahí lleváis? Bueno, yo creo que hay dos niveles en el tema de la arqueología. Está por un lado lo que es la arqueología consolidada, la arqueología científica, ¿no? Ayer leía yo un artículo sobre Freud. Freud decía que el psicoanálisis era igual que la investigación que hace un arqueólogo, ¿no? El arqueólogo coge trozos, los une, llega a una columna y al final hace un templo, ¿no? Y excava, ¿no? Y él decía, yo excavo en el cerebro, saco tal. Y además decía, el arqueólogo lo tiene más difícil que yo. Freud era un hombre, bueno, pues muy vinculado al mundo arqueológico. Era amigo de Schliemann, había leído los libros de Schliemann, y ya tiene una frase buenísima. Va al Louvre y dice, he llegado al Louvre y he visto los dioses asirios, los emperadores, dice, he visto los sueños. O sea que para él, entonces ese mundo arqueológico de la tumba de Tutankamón, de los museos, esa arqueología, digamos, no sé, científica por un lado, pero sobre todo aristocrática, esa no tiene ningún problema. El problema es cuando la arqueología se lleva al ámbito de la tutela, al ámbito de la intervención. Ahí sí existe la arqueología como problema. Al boquete. Al boquete. Entonces, no sé, tú tienes más experiencia última que yo. Desgraciadamente la palabra problema la escucho mucho, porque depende de a quién afecte. Cuando se trata de promotores privados, suelo escucharla cada 2 por 3. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Vamos a tener problemas? Yo comprendo que un particular viva atemorizado cuando tiene que afrontar excavaciones arqueológicas, estudios paramentales de edificios para justificar o no derribos, que son importantes, y porque no tiene recursos, ni se dota tampoco de recursos por parte de la administración. Y tengo, bueno, casos de profesores de instituto, ¿no?, que tienen la muralla almohade y para ellos casi es una maldición. Sin embargo, me da mucho coraje cuando, por ejemplo, el cliente es una cadena hotelera de prestigio y con un nivel económico potente, con capacidad de inversión. Muchas veces no son capaces de ver el grado de diferenciación que supondría el incluir esos restos arqueológicos en el proyecto general de hotel. Entonces, claro, yo no creo que sea un problema, pero claro, lo veo yo. Para mí no lo es, y yo creo que para la sociedad tampoco. Yo creo que habría que responder que la conservación del patrimonio arqueológico, ¿para quién? O sea, ¿para qué? Perdón. ¿Para qué se tiene que conservar el patrimonio arqueológico? ¿Qué va a aportar a la sociedad? Y en ese sentido, la primera respuesta que siempre recibo es que hay que conservar el patrimonio arqueológico desde un punto de vista turístico, cuando en realidad el patrimonio arqueológico es aquello tangible que explica el relato de una ciudad, o los relatos, que la ciudad tiene muchos relatos, alberga muchos relatos, y por tanto tiene una función social, pedagógica. Ahí ya entraríamos en para quién se está conservando y qué se conserva, claro, y qué no. Yo creo que hay un problema de falta de pedagogía. Es decir, el promotor, yo no he visto nunca que la Junta haya organizado un seminario para promotores. Es decir, vamos a explicarle a los promotores, mire usted, por qué hay esta tutela, por qué se conserva el patrimonio, usted vive en una ciudad superpuesta, esto es un palimpsesto, por lo tanto usted forma parte de este juego social, económico, y hay una parte de usted que tiene que ser cómplice de esta salvaguardia del patrimonio. Y por lo tanto, e incluso yo voy más al lejos, yo creo que son bienes de dominio público y por lo tanto hasta el promotor debería tener hasta una desgravación fiscal
por la inversión que hace, porque en definitiva está aportando lo que no hace la administración, sino que se deja el modelo, porque es un problema de modelo. Aquí se eligió un modelo en el que el promotor paga. Se podía haber elegido un modelo como el francés, en el que el promotor da un dinero y luego el gobierno francés dice aquí se excava y el arqueólogo es don Menganito. Con lo cual el arqueólogo no es un arqueólogo que está sujeto al aliento permanente del promotor de oye, ¿y cuándo termina? Y venga la brochita, ¿no? Y a ver si terminamos ya, ¿no? Entonces esa falta, para mí, pedagogía y falta de concienciación, pero nadie se ha preocupado por ello. Te interrumpo y hago el spoiler, porque eso obedece a la reunión que tuvimos antes de ayer en el colegio de doctores y licenciados, el colegio de arqueólogos, abreviando, de Sevilla-Huelva, con, entre otros, el decano de decanos, con Rafael Turati, presidente del Consejo de Decanos de Colegio de Andalucía, porque a falta de esa sensibilidad, digamos, por parte de la administración, parece que los colegios profesionales, que no dejan de ser profesionales, que no es una administración, están tendiendo esa vía, ¿no? Están tendiendo ese camino porque se planteó ese trabajo conjunto, la posibilidad de explorar ese trabajo conjunto con los promotores, ¿no? Los promotores participen también en una nueva concienciación de la arqueología. Y por otro lado, la arqueología tiene que convertirse en esto que los italianos llaman la arqueología pública, es decir, en vez de hacer el proceso de arriba abajo. Yo me acuerdo la primera vez que fui yo como arqueólogo a Cartella, Precedo me dijo, Verdugo, vaya usted y ponga un cartel que diga prohibido el paso. Es decir, allí no podía entrar nadie, que ello tenía que ser una cosa para la gente docta y tal y cual, más los que teníamos que llevar el paquete porque estábamos entrando, ¿no? Éramos nuevos. Entonces, yo creo que es muy importante que también se haga un proceso de abajo arriba. Es decir, cuando unos arqueólogos llegan a un sitio, tienen que concienciar. Para empezar, la excavación debería estar siempre abierta para que la gente pudiera verlo. Y todo eso es un problema de modelo que todos tenemos culpa, es lo que quiero decir. Es que se sigue dando el caso, y se sigue dando el caso de edificios históricos monumentales en cascos históricos de ciudades, donde aparece un resto arqueológico, normal que aparezca, por ejemplo una muralla medieval islámica, y de repente pues se hace la visita áulica de los electos públicos, pero allí no puede entrar la ciudadanía, no se sabe lo que ha aparecido, no se sabe quién lo está estudiando, no se sabe quién está excavando, hay una total opacidad, salvo para el momento de la foto del áulica, del faraoncito, la faraoncita de turno, que se hace la foto, pero totalmente de espaldas a los profesionales, a los colectivos, a las asociaciones y a los vecinos, con lo cual al final se termina por incrementar, por parte de esos faraoncitos y faraoncitas, se termina por hacer todavía peor el problema, porque se hace que la gente sienta que ese bien patrimonial, tanto el edificio que lo contiene como la arqueología que se ha develado, no es suyo, está ajeno a su realidad cotidiana, pero bueno, ahí van los cargos, se hacen la foto, como en Bienvenido Mr. Marshall, cuando llega el delegado al pueblo, ¿no? Que viene el delegado, se baja del coche, dice 4 cosas, se va y fuese y no hubo nada. Y el problema es que, como decía Javier hace un momento, fuese y no hubo nada, dentro de 4 años vendrán otros que también se irán y no dejarán nada. Y de la excavación abierta al público, ¿qué te parece? Yo lo veo estupendo, de hecho. No lo he hecho, vamos. Algún compañero ya lo propuso hace muchísimo tiempo, cuando empezábamos a trabajar. Lo que ocurre es que después hay unos condicionantes de seguridad y salud, en fin, que hay que... El amigo Gonzalo, que está por aquí, que es el que está encargado de la seguridad y salud. Entonces, con la normativa por delante, naturalmente. Claro, es la normativa, ¿no? Yo lo veo muy bien. De hecho, la percepción que tiene la gente de los restos arqueológicos que se conservan cambia. Ahora mismo puede haber una percepción negativa o neutra, es decir, a la gente, al común, a la gran mayoría de la gente les puede dar igual. Pero yo quiero traer a colación la intervención de Piñero, de cuando estuvimos trabajando en la Fuente Vieja, en la plaza, de cómo él, que era el arqueólogo que estaba a pie de obra, al principio, la gente que pasaba viendo los trabajos que él estaba realizando, era una actitud muy negativa. Es decir, esto se va a conservar, aquí nunca se conserva nada, esto no vale para nada, pero cuando ya empezó a aparecer la fuente, empezó a aparecer la torre, y vio que sí, que se iba a conservar, empezaron a surgir las historias personales de la gente que era del barrio y que había estado allí, y se creaba un vínculo sentimental con el monumento. Bueno, esto vale también para los monumentos. Se creaba un vínculo sentimental
si eso se complementa con trabajo educativo desde las escuelas y mea culpa porque a veces no publicamos todo lo que deberíamos nosotros. Lo de la Fuente Vieja está publicado, está en las actas de la jornada y presentaremos el libro mañana. Con lo cual ese relato que está poniendo sobre la mesa Diego se recogió y se publicó. En este caso sí, otras veces pues se tarda más porque hay un volumen de material muy grande y bueno, pues a lo mejor pues se tarda más en publicar, ¿no? Pero creo que se va haciendo conciencia y lo que es más importante, se crea ese vínculo sentimental entre monumento y población. Y por ahí va a ser el camino, cuando es la misma población la que reivindique a los políticos, que son al final los que tienen que dotar económicamente de todas estas cuestiones. Y bueno, yo quería terminar después, que se me adelantó Javier, con una serie de sugerencias y bueno, la que has comentado es magnífica. Al promotor pues resarcirle de alguna manera fiscalmente o con una desgravación fiscal, claro, una mayor agilidad burocrática, una rebaja de impuestos, en fin. Pero vamos, creo que el camino es ese, la difusión y se está demostrando que sí. Otro ejemplo que puedo poner es como en el Museo Arqueológico de Jerez ahora mismo hay 3 ídolos oculados, pero antes había 2. Uno de ellos lo traen unos escolares que han venido al museo de visita y lo localizan jugando al fútbol. Y ven que, es decir, la labor educativa ahí ha sido fundamental para recuperar una pieza estupenda. Es magnífica, es uno de los... Un hallazgo casual espectacular. Pero lo tenían de portería. Y bueno, felizmente ahora está en el museo. Porque se han dado cuenta de lo que es, porque lo han aprendido en la visita al museo. Un destino digno del ídolo. Con sus maestros que los llevaron allí. Entonces, ¿para quién se hace para quién se conserva ¿Para quién se excava? ¿Para quién se excava? ¿No? Esa sería la cuestión. ¿Para quién se excava? Mira, hay un profesor italiano, Natali, que yo en las actas está en el artículo mío ese del bien cultural, bien comunal, que por ahí creo que es donde hay que ir. Natali dice, bueno, en Italia solamente la gente no va a los museos, la gente no ve el patrimonio, sobre todo la gente joven. Y dice, bueno, es que es fundamental porque él reivindica que el patrimonio y sobre todo el patrimonio arqueológico se explique en las escuelas y que en las escuelas haya mucha formación educativa, porque si no hay formación educativa, luego nos pasa que al final la gente valora solo el monumento a Lucía, ¿no? En Algeciras, ¿no? Entonces, bueno, que está muy bien, pero que hay otras cosas. Que no es el todo, que es parte del todo. Es parte del todo, ¿no? Entonces, y eso yo creo que fundamentalmente pasa también por incitar a la mayor participación pública posible, ciudadana, en los proyectos arqueológicos, sobre todo en los proyectos arqueológicos. Y no me estoy hablando ya ahora de la arqueología preventiva y profesional, que está, sino la arqueología de los pueblos, en Baena con Torre Paredones, la gente ategua, en fin, donde hay un movimiento ciudadano, el yacimiento va para arriba. Donde no lo hay, no. Entonces, ¿por qué? Porque está sujeto a la banalidad del político, que hoy sí, mañana no, cambian las corporaciones, ahora el yacimiento no interesa, ahora el yacimiento interesa. El patrimonio tiene que estar por encima de cualquier interés político. Tiene que ser una cosa que es herencia, identidad y ya está, y es así. Hay casos espectaculares en ese sentido, no es por señalar algunos y dejar otros fuera, pero en ámbito andaluz, pues no sé... Gilena, por ejemplo, ¿no? Con el trabajo con la colección museográfica de Gilena, con David Ruiz. Bedmar, con Marco Bernal, claro, que yo quería señalar a nuestro paisano sanluqueño Marco Antonio Bedmar con el Museo Paleomágina y todo el proyecto tan enorme que están desarrollando allí a través de corporaciones distintas, y quería hablar de ese ejemplo de Bedmar en Jaén con Marco Antonio Bernal, en Gilena con David Ruiz, en Puente Genil con Manolo Delgado, en Almedinilla con Nacho. Que da igual quién sea alcalde. No, el es PP, que el PSOE, pasan las corporaciones, pero sigue, mantienen Antillana el proyecto. Sigue, o sea, los proyectos siguen. Y curiosamente los proyectos que más fallan Nacho Muñiz, son los que son competencia de la comunidad autónoma. Claro, porque la continuidad no está garantizada si no hay compromiso ciudadano. No hay compromiso ciudadano, no hay cercanía. Sí, y por eso hacía yo el inciso anterior a cómo si se sigue manteniendo el bien patrimonial
y en este caso el arqueológico, que es lo que nos ocupa en este momento, ¿no?, a espaldas de la ciudadanía, como algo oscuro, algo sí ha aparecido ahí, pero no sabemos lo que es, no se puede ver. Lo sustrae del ciudadano, entonces, el ciudadano no se entera. No, y no solamente no se entera, es que lo termina rechazando, porque esa percepción sentimental positiva no se da, se corta. Mira, luego se han perdido ciertas cosas. Yo recuerdo en el año 85, que ya llovió, en lo que yo llamo el periodo de arqueología ilustrada de Andalucía, que yo participé activamente, pues cada 4 o 5 años se hacían 2 cosas. Una era las jornadas técnicas de arqueología de Andalucía, donde se reunían todo tipo de arqueólogos, los científicos, universidad, administración y profesionales, y luego había lo que eran la actividad arqueológica en la provincia de Sevilla en 1983-1986, y se hacía una exposición. Pero es que ahora vosotros dices, es que no nos cuesta trabajo difundir, pero os ayuda alguien para difundir, os da la Junta dinero para difundir, porque no se lo vamos a pedir todo al promotor. Usted excava y además difunde y escribe el libro, hombre, ya está bien, y no desgrava. Hombre, a mí me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, a nivel legislativo, todo el material que yo saqué de la excavación y del seguimiento de la obra del mercado de abastos ha dado unos materiales espectaculares desde el siglo XVI, sobre todo, ¿no?, coincidiendo con la época de cuando despega Sanlúcar. A partir de entonces tenemos material de la Bretaña, estamos al lado de la calle Bretones. La legislación me obliga a entregar todo eso al Museo de Cádiz, pero no estaría mal hacer una exposición previa aquí en Sanlúcar. Pero no puedo, yo no puedo hacerlo. Y un depósito del Museo de Cádiz en Sanlúcar. Claro, por eso hace 20 años claro, que habla, y disculpad que me ponga en primera persona, intentó que existiera en Sanlúcar de Barrameda una colección museográfica, claro, que es lo que han desarrollado en Gilena, como embrión del museo. Me decía David Ruiz, hace poco estuve dando en una conferencia, que ellos se niegan a cambiar de colección museográfica a museo, ya por el sentimiento de orgullo social que tiene el pueblo de Gilena con su colección museográfica, que la entienden como algo suyo. Es espectacular. Si no habéis ido, id a Bedmar, a Paleomágina, id a Gilena en Sevilla a ver la colección museográfica, pero por eso aquí intenté, vamos a decirlo en primera persona, desarrollar una colección museográfica que sirviera para eso precisamente, para que esos materiales no salieran de aquí, para que se generara el embrión de un museo. Pero tengo que decir que desde 2002 hasta 2023 que estamos, han pasado corporaciones municipales por Sanlúcar de Barrameda, han pasado simbolitos, cartelitos, emblemas, siglas, rostros, nada, lo han tumbado en todas las ocasiones que cada vez cada corporación municipal nueva prácticamente, prácticamente no, todos los signos políticos han tumbado esa iniciativa o ni siquiera la han considerado. Y no lo digo porque la promoviera yo hace 20 años, sino porque sería, en buena medida, una vía, no digo la solución, pero sí una vía de solución para determinadas cosas, ¿no?, como sucede en otros sitios. Hay 4 proyectos que para mí son paradigmáticos municipales, porque yo creo en la arqueología y el patrimonio desde el municipio. Ya después de 40 años trabajando en la administración autonómica y casi fundarla, porque yo estaba allí antes que casi Blas Infante, entonces resulta que bueno, al final no funciona lo que está en una localidad, en un municipio. ¿Por qué? Porque hay la asociación de amigos de Ategua, la asociación de amigos de no sé qué, y ahí está Alcalá la Real, que tú conoces muy bien, que se han movido espectacularmente, está Baena, que además han tenido, se dice más la flor, donde ya sabemos, porque le han salido unas esculturas maravillosas de la época Julio Claudia, ¿no? Entonces, y luego pues está Almedinilla, que es la gran revolucionaria, porque cuando el otro día me encontré a Desiderio Vaquerizo otra vez y le pregunté, allí lo pasó ¿te acuerdas? Allí lo pasó regular. Dice, hombre, a Desiderio, el pobre, que es catedrático de arqueología en Córdoba, y lo mandan a Almedinilla y le dice, tráete la escultura del dios Hipnos de bronce y tráetela al Museo de Córdoba. Va él con su furgoneta para allá y todos sus medios, y le dice el alcalde, de aquí no sale la escultura. ¿Cómo que no? Terminó durmiendo esa noche en el depósito municipal, detenido por el alcalde. Calabozo, arrestado por la policía local. Y siempre yo me lo encontré en Roma en el año 91 y me decía, y la Junta no me ayudó, no me sacó del calabozo, y lo tiene todavía metido. Hombre, porque tú vas y te meten en un calabozo y luego todo se queda. Bueno, pues gracias a eso, Almedinilla hoy es un gran museo,
tal, reconocido, y todo el pueblo. Un ecomuseo, que además ha participado recientemente en un proyecto europeo sobre ecomuseo. Al año celebra una fiesta en honor de Augusto, que se llama Festum, donde todo Almedinilla se viste de romano y donde todo el año pero de gastronomía romana. Pero de romano de verdad, y además romano algo que hace la ciudadanía, no es contratamos la feria de no sé qué con los mojitos medievales, con las caipiriñas medievales y con los collarcitos de cuentas medievales. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una clave. Entonces, por eso decía yo que había muchos niveles de arqueología, ¿no? Entonces, claro, aquí una de las cosas que se planteaban en ese proyecto arqueológico de San Lucas era una cosa que se está haciendo en otros sitios, crear pues campamentos arqueológicos para niños, hacer excavaciones, pero es que hablo de hace 20 años. Todo eso lo han ido tumbando y hoy los que ni lo sabrán, ¿no? Los que estén ahora, pero en fin. Tú sabes que Santa Olalla montó el campamento Argantonio en Bailo Claudia en el año 1945 por ahí. O sea, fueron los primeros campamentos arqueológicos, pero esa idea nunca ha cuajado. El montar misiones, los arqueólogos no quieren que vaya gente, no quieren que vayan estudiantes. Fíjate que te costearían un proyecto, porque cuando nosotros estuvimos en Marruecos, yo decía, hombre, si yo le digo a un noruego, venga, yo lo recojo usted en Algeciras. Especifica que era una excavación arqueológica, no de turismo. Eso es una excavación arqueológica en Tamuda, en Marruecos, un campamento romano. Y yo decía, hombre, si yo le digo a un noruego, ¿quiere usted pasar 15 días excavando un campamento romano en Marruecos? Y usted tiene que pagar tantos euros, y con esos euros nosotros costearíamos parte de la intervención. Se llama voluntariado arqueológico y funciona en muchos sitios. Y es un medio también de buscar la participación de mucha gente. Y puede servir también para sensibilizar a la gente, porque esa misma persona que nunca se ha visto en otra de una excavación arqueológica, para empezar, se le van a quitar todos los sueños de lo que es la arqueología, ¿no? El mundo onírico que decía antes José María, sí. Que es una cosa como se te quita cuando te pones el primer pico, la primera pala, las primeras piosas en la mano, se te quita. Pero sí que se crea un fuerte vínculo entre el ciudadano y el patrimonio arqueológico cuando interactúan, incluso más allá del museo, ¿no te parece? Sí, bueno, y si ya da trabajo, ya es increíble, porque muchas veces la actitud negativa hacia el patrimonio arqueológico en mi campo proviene de los promotores. Pero cuando los constructores ven que la obra va a durar más, que tienen que renegociar el presupuesto, cuando los obreros ven que yo necesito 3 técnicos y los cojo de esa cuadrilla, ven que el patrimonio, que la arqueología les va a dar más trabajo y que van a estar más tiempo allí. Entonces, si por un lado desde la educación y desde la pedagogía, por otro lado, evidentemente los ejemplos que has puesto tienen una repercusión turística además positiva, porque es un turismo del que tú has hablado en algunos artículos, el turismo cultural. Es un turismo socioeconómico más alto y con otros intereses, que no el turismo de borrachera o de, en fin, o de playa, Magaluf, sencillamente. El modelo Magaluf, ¿no? Claro, es un turismo que interesa. Si además la población tiene trabajo a raíz de eso, ¿no? Pues desde esas 3 vías. Antes de ayer decía el decano de nuestro colegio, el decano del Colegio de Sevilla Huelva, Jacobo Vázquez, que también ha participado en estas jornadas, que la actividad arqueológica, en la reunión que mantuvimos, Javier es el coordinador del Observatorio Andaluz de Economía, Desarrollo y Cultura, y el colegio y el observatorio mantuvimos una reunión antes de ayer, pero decía Jacobo eso precisamente, que en el COVID una de las actividades profesionales que no se interrumpieron o que sintieron menos esa interrupción fue la arqueología, que pese al confinamiento seguía manteniéndose el trabajo arqueológico, claro, y por eso también, y gracias a eso, porque una cosa iba de la mano con la otra, seguía manteniéndose la construcción, porque sin controles arqueológicos en determinados contextos, sin el arqueólogo haciendo el control arqueológico, pues no se podía estar montando la eólica o las placas solares o la construcción, ¿no? Y eso claro, yo lo sabía, pero caí en la cuenta cuando se lo escuché a Jacobo Vázquez, ¿no? Es decir, y eso la gente no lo sabe, eso la ciudadanía no lo sabe. Es decir, es tan importante, de tanto peso el trabajo en arqueología en este sentido, que no se
que se salta una pandemia, quiere decir que puede trascender de algo tan serio como una pandemia mundial, ¿no? Sí, además hay otra cuestión, y es que cuando el promotor supera la crisis existencial acerca del problema de la arqueología y ve que el resto arqueológico que se conserva en su hotel, en su casa, tal, le da una marca de prestigio, resulta que ve la rentabilidad, porque hay gente que quiere ir a ver el sitio, y hay hoteles donde se conservan mosaicos romanos y donde se conservan en un comedor del hotel, y hay un salón que está del arzobispo de Eza, y entonces pues la gente dice, y eso le da prestigio al establecimiento, y eso es muy importante. Lo que ocurre es que, claro, el promotor también se encuentra muchas veces solo. Por ejemplo, un ejemplo, ahora mismo en la Florida, en Sevilla, donde se encontró un pórtico de la época de Claudio, que claro, no está el pórtico completo, evidentemente, los arqueólogos decimos un pórtico de Claudio, todo el mundo ve el pórtico allí y hay 4 piedras, pero ha permitido que se pueda reconstruir el pórtico. Y aquello va a estar abierto al público, pero sin embargo el Ayuntamiento de Sevilla no se interesa por ese recurso patrimonial. No dice, hombre, no, yo lo integro en mi itinerario turístico, tal y cual. Entonces, no, dejan solo al promotor para que conserve aquello. Y la Junta de vez en cuando hace una inspección, que casi nunca la hace. Con lo cual termina a lo mejor el pórtico, no digo este caso, convertido en trastero, no sé cuánto, lleno de bicicletas, etcétera, etcétera, porque no hay luego un seguimiento de la labor esa de conservación. Y yo tengo un amigo arqueólogo que conocéis, Juan Carlos Jiménez Barriento, que dice, no conserve tanto bajo rasante, que al final luego nadie se acuerda de lo que se ha conservado. Aquí, en ese mismo sentido, en Sanlúcar de Barrameda tenemos un caso de propietario que sí ha conservado si quiere comentarlo. Bueno, sí. Yo iba a comentar un caso que tuve en Jerez, que fue un propietario que es el único caso que me he encontrado. Estaba entusiasmado con todo lo que le salía, pero este hombre, la verdad que tenía capacidad económica. Le salieron unas pinturas murales en la fachada, le salió la barbacana, le salió muralla con torreón y está todo conservado. Pasa que son unas oficinas. Bueno, hay que pedir permiso para entrar a verlo, pero en fin, se puede ver. Y aquí en Sanlúcar nos pasó también esto, y me llamaste tú, además, precisamente, el dueño de una finca en el barrio bajo, pero el barrio bajo en la zona primigenia, por así decirlo, en la calle Zárate. El Arrabal de la Ribera. ¿No? Exacto, el Arrabal de la Ribera, ¿no? Que estaba muy interesado en hacer un estudio arqueológico de una serie de arcos que él tenía en la finca, y nos contrató para eso, para picar los arcos, intentar fecharlos en la medida de lo posible, y la verdad que estaba el hombre entusiasmadísimo. Y sigue estando. Claro, Son los dos únicos casos en los que yo me he encontrado. Hombre, cuando el propietario tiene un nivel cultural importante, para él es una bendición. Yo siempre decía, si tuviera dinero, me compraba una casa en Santiponce, y ¿para qué? Para excavarla. Y dice, bueno, y si te encuentras mosaicos, pues mejor, vivo en una casa llena de mosaicos. Pues mira, qué bien. Y decía, bueno, pues tú estás loco. Bueno, pero es que, claro, es que uno es arqueólogo y está loco, claro, si evidentemente, no, ya lo decía Freud. El gen defectuoso del arqueólogo, que dijo una vez, y que a nuestro amigo Pablo Garrido, como un amigo, se le quedó y lo cita en muchas veces que habla. Entonces, pasamos, creo yo, directamente del problema a la pedagogía, porque además yo lo veo así, coincido también con vosotros, quiero decir, la arqueología sería algo, es un caramelo muy apetitoso, porque, a ver, tú dices que eres historiador y la gente se queda igual o les parece. Ahora, si dice que eres arqueólogo, según y dónde hasta ligas. Ya está. Según y dónde hasta ¿tú qué te dedicas? Yo es que soy arqueólogo. Qué interesante, ¿no? Sí, ya está Indiana Jones. Te prestan más atención. Sí, pero socialmente... Nos hizo un gran favor Indiana Jones. Sí, yo creo que sí, estoy convencido de ello. Hiram Bingham, ¿no? Que es el que inspiró el modelo. Pero que, quiero decir, es algo tan onírico, sí, y tan romántico, que ya tiene un plus, una ventaja, ¿no? Es como el nombre de Sanlúcar. Sanlúcar ya en sí es una marca de estilo. A la gente tú dices Sanlúcar y se le ilumina la cara. Tú te invitas a la gente a... Sabéis que yo estoy metido en alguna fregado. Invitas a quien sea a ir a otro sitio y viene, ¿no? Pero dices Sanlúcar, Sanlúcar, qué bien. O si no, ya te pregunto, ¿cuándo me va a llevar Sanlúcar? Bueno, vente, ¿no? Pero
pasa por eso, porque es una marca de calidad y una marca de estilo, algo que ya es cálido, que ya es agradable, y la arqueología tiene ese poder, con lo cual parece, o me parece a mí, que a poco que una administración, especialmente una administración local, que es la más inmediata al ciudadano, tire por esa vía, pues yo creo que le podría sacar hasta rédito electoral, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Y de hecho, perdón, de hecho los ayuntamientos que han apostado por esto, y ahí está Cartagena. Cartagena era una ciudad en la que, bueno, la Marina estaba desmontando sus instalaciones, Sagunto, las industrias cercanas también, y Cartagena dijo, bueno, ¿nosotros de qué podemos vivir? Y un lumbrera dijo, de la arqueología. ¿Cómo? Sí, tenemos un teatro romano. Sí, bueno, tenemos un teatro romano que está enterrado, y un anfiteatro que está debajo de la Plaza de Toros, ¿vale? Y bueno, y empezaron, y ahora tienen el foro de Cartagena, el teatro, el anfiteatro, el supuesto palacio de los Barcas. Claro, el Ars Andrúbal ese, está maravilloso. Entonces, bueno, con un consorcio, y en lo que están es muriendo de éxito, porque claro, lo que tienen es que ya dicen que no nos traigan más cruceros, porque ya van tantos cruceros que ya están saturando el área arqueológica. Y otra es Mérida. Mérida también creó su consorcio, tal igual, y consorcio monumental, y ahí tenéis el teatro romano, que la primera representación fue en el año 33, que asistió a Azaña, con Unamuno, haciendo una obra allí con Margarita Sirgu, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene ahí, y esos son ejemplos evidentes de que el patrimonio es un recurso. Aquí tenemos un serializado en sitio, y me cuelo. Tenemos un serializado en sitio, creo que es el único hito pequeño, patrimonial, pequeño o grande, pero el único hito patrimonial arqueológico que está musealizado in situ es el pavimento de la calle Jardines que excavaste tú en Trascuesta, y que bueno, conseguimos que se musealizara en 2017 sería, ¿no? Por ahí, más o menos, 16, 17, 18. Y bueno, está mantenido mal. Es decir, si un hito patrimonial arqueológico lo musealizas y lo abandonas, el efecto que se consigue es el contrario. Porque lo que se piensa es que se está tirando el dinero. ¿Y esto para qué lo han hecho? Si mira cómo está, lleno de hierbajos, no está consolidado, se está cayendo. Bueno, las cosas se consolidan, pero hay que trabajar en ellas, ¿no? Entonces, claro, mientras había quien se ocupaba de ese mantenimiento, bien, cuando ya eso se cortó, porque a quien se ocupaba de ese mantenimiento se le dijo que no lo hiciera más, ¿qué hemos conseguido? Pues convertir que una inversión pública y un efecto pedagógico sea un tiradero de dinero y un efecto contrario, antipedagógico. Y eso es resoluble, es muy fácil, ¿eh? Sí, yo quería decir eso, que lo que se ha conseguido es el efecto contrario. Me acuerdo del experimento aquel que se hizo en Estados Unidos con un coche abandonado en un barrio bien, pues hasta los vecinos del barrio bien tiraban la basura dentro del coche y aquello se convierte en un foco de infección. Se consigue lo contrario. Y entonces, a lo que estabais comentando antes, de que en Cartagena, en Mérida, ha sido un recurso fundamental. Claro, ¿qué pasa en ciudades como Sanlúcar, que tiene un patrimonio en todos los sentidos? Sanlúcar tiene un patrimonio vitivinícola, bodegas, el producto mismo, el propio vino, una gastronomía, un patrimonio arquitectónico y monumental espectacular. Lo mismo le pasa al puerto de Santa María, lo mismo pasa casi en Jerez. Entonces ahí el patrimonio arqueológico como que se ve, sí, entre hermanos mayores, pequeñitos, ¿no? Algo sí, así, más pequeño. Entonces sí. No se plantea tanto desde las esferas, las personas que deberían de planteárselo, su conservación, porque ya tiene unos recursos. Sanlúcar es una de las ciudades turísticas pioneras en España, que vienen aquí en verano las élites, igual que fue San Sebastián, etcétera. Es decir, es una ciudad que, entre comillas, se puede decir que no le hace falta para sobrevivir el patrimonio arqueológico, aunque también tiene mucho paro. No sé cómo lo hacen, pero bueno. En fin, que quiero decir que tiene que competir con otros recursos económicos y patrimoniales fuertes. Y claro, es deficitario, es deficitario. Sí, es cierto que la arqueología puede ser considerada, aparte de un problema, una hermana menor del patrimonio en determinados sitios, pero en cualquier caso
yo sigo pensando, y creo que coincidimos, ¿no?, que su efecto pedagógico balsámico es incluso mayor al de otros segmentos patrimoniales, porque ya cuenta con un plus previo de atractivo que incluso de cara a segmentos más jóvenes, al contexto escolar, en una casa como esta, evidentemente tú traes escolares a esta casa y se quedan empatados, ¿no? Si los llevas al archivo se quedan absolutamente alucinados. Pero esa magia o será de formación personal profesional, ¿no? Magia, pero la magia de la arqueología, la magia del descubrimiento, la magia del hallazgo, la magia de ensuciarse las manos y sacar de la matriz de la tierra ese resto arqueológico de la antigüedad, eso es un plus siempre, ¿no? Creo yo. El patrimonio emergente siempre tiene más fuerza que el patrimonio que está oculto, por supuesto. Si además no hay conciencia y no hay conocimiento de la historia del sitio, pues todavía más, ¿no? Pero sin embargo, cuando se produce un hallazgo espectacular en materia de arqueología, ahora la Dama de Marfil, que ha salido, la llamada Dama del Marfil, que ha salido en Valencina, ¿no? O el Dolmen de Montelirio, ¿no? Que bueno, con Dolmen de Montelirio, que si estuviéramos en Inglaterra, pues eso sería un museo nacional, ¿no? Porque por la importancia que tiene. Pero es verdad que, o sea, el impacto de un descubrimiento arqueológico no lo tiene nada. No lo tiene nada. Si además, pero claro, eso es llevarnos a la categoría de la arqueología como tesoro, la arqueología Tutankamón, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que nutren a la arqueología, porque la nutre a través, sobre todo, del cine. Que el cine ha hecho mucho bien y mucho daño a la arqueología. La arqueología es mucho más. Pero yo creo que yo no creo que una ciudad como Sanlúcar no atienda el patrimonio arqueológico porque tiene mucho patrimonio. Le pasa un poco a Sevilla también, ¿eh? Sevilla también, bueno, es que aquí con la catedral, con tal, no sé cuánto, tal. Pero sin embargo ha ido cambiando esto cada vez. Y por ejemplo en Sevilla, en el Alcázar, se ha sacado una cripta arqueológica fenomenal. La Encarnación tiene el Antiquarium, no sé cuánto. Y sobre todo los promotores. Los promotores han empezado a valorar la arqueología. Y os recomiendo que veáis, solo verlo, no tomar nada, porque aquello es turístico ya todo, pero el bar Giralda de Sevilla, donde se ha recuperado totalmente los baños. Sí, los baños árabes, he hecho expresamente lo que has dicho, he ido a verlo. Lo he visto y no me he sentado. No tomar nada, ¿para qué? Pero bueno, pero verlo sí, ¿no? Tampoco había sitio, ¿eh? No quiero decir, petado, hacer el discurso contrario de lo que estaba diciendo. Vamos a utilizar el patrimonio como atractivo. Es que no tomamos nada porque no había forma, ni en la terraza. Es decir, no, mire usted, se lo explicamos a los... No, es que está... Y había cola, ¿no? Con lo cual, y eso era efecto en buena medida también del descubrimiento arqueológico. Ha habido también un promotor, para mí ha sido muy importante en España, que es la Iglesia. La Iglesia ha reconocido la importancia y ha visto la importancia del patrimonio arqueológico. Cuando la Catedral de Vitoria la restauraron, lo hicieron a obra abierta. Entonces todo el mundo iba, todo el mundo podía ver lo que hacían los restauradores, los arqueólogos y tal. Y la Iglesia ha metido las criptas, los no sé cuántos. La Iglesia del Salvador de Sevilla se levantó entera, ¿eh? Y entonces eso sí es muy... Santa Eulalia en Mérida se levantó entera. O sea, la Iglesia apuesta. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo que hay debajo. Como en Córdoba, que han sacado la Basílica de San Vicente, porque le interesa para su lucha de cristianismo. Estaba aquí antes de que llegara el Islam, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia está colaborando muy activamente en los proyectos patrimoniales arqueológicos, ¿eh? Pero yo creo que falta un engranaje. Los promotores están por un lado, pagan las excavaciones, los municipios están en su lío, la Iglesia tal y cual, algunos promotores tal, pero falta algo. Y yo creo que lo que falta, aparte de la pedagogía y la sensibilización al promotor, falta que la administración cultural sea más activa, que no lo es. ¿A qué niveles? La administración cultural, ¿cuál? Autonómica. Porque autonómica. Hay veces, hay municipios en los que la administración cultural local es que es inexistente. Bueno, eso también. No hay programación, sí. No hay actividades, no se generan nada. Pero por la ley de compensación hay otros que sí. Sí, bueno, otros municipios, sí, otros municipios. Como estamos en este, pues... Como Écija, por ejemplo, que era un municipio que en los años 70 y los años 80 pasaba olímpicamente de su arqueología. Y sin embargo, hoy
el activo arqueológico en Écija es fundamental y tienen un museo fundamental y han enriquecido su patrimonio arqueológico. Por eso hemos traído aquí a arqueólogos como Sergio García Dils de Écija a estas jornadas, o a Juan Jesús Cantillo de Vejer, también otro modelo de buenas prácticas. Por eso los hemos traído a estas jornadas con la Fundación Medina Sidonia a que expusieran sus casos, ¿no? A ver si calaba y no. Suerte, porque claro, tú puedes excavar el picadero de Écija y encontrar 4 piedras. No, es que encuentran muros romanos de 4 metros de altura. Y unos mosaicos espectaculares. ¿No? Entonces, hay gente con suerte también. Y al trabajo también se le llaman, al saber y al trabajo le llaman suerte, ¿no? Porque muchas veces la suerte es insistir, ¿no? Perseverar, que te coja trabajando, ¿no? Decía que y las musas, como la musa lo mejor que te coja trabajando, ¿no? Eso se le atribuyen a Picasso, a Dalí. Sí. Yo a nivel de administración veo que la administración autonómica no tiene recursos. No hay personal suficiente para atender toda la actividad que hay alrededor de la arqueología. En Cádiz hay ahora mismo 2 personas. Esto es increíble. Cádiz es una provincia con una actividad económica. Se están tardando en contestar proyectos que afectan a bienes de interés cultural 1 año y medio. Eso paraliza. Entonces la administración desde Sevilla tenían que empezar a dotar a la... Porque no paraliza al arqueólogo, paraliza la administración. Tú haces tu trabajo y lo entregas. Claro, yo lo hago, pero se me echan a llorar porque no pueden avanzar y se están arriesgando además a unos sancionadores elevados, en fin. Y por otro lado veo que las administraciones locales, en el caso por ejemplo de Jerez, hay un caso que es muy recurrente, que es la muralla almohade, que nos la encontramos a menudo cuando hay obra en todo el encintado. Yo supongo que en Sevilla pues pasa exactamente lo mismo, pero cada caso es diferente al anterior y cada caso es diferente al siguiente en cuanto a los criterios. Ahora ya se ha unificado con la Ley 14 de 2007 en los artículos 20, 21 y 22, pero aún así faltaría una especie de un plan director de conservación de la muralla, que ya sabemos qué es lo que hay que hacer, al tapial que hay que hacerle, si es de la administración, proponer, en fin. Sí. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es lo que hablábamos antes de los planes directores referentes a los cascos antiguos, a la conservación del patrimonio arquitectónico, en fin, ir previendo ya lo que va a suceder con esos edificios que sabemos que tiene la muralla, que es muy probable que la tenga, ¿no? Sí, y hay sitios donde se ha pasado de la no existencia de planificación a la ya no existencia de programación, y al ir ya no solamente no atendiendo a la planificación, sino a ir a salto de mata y ya finalmente ni salto ni mata. Improvisación total, improvisación. Salto total. Ni mata. O sea. Improvisación. Sí. Bueno, yo creo que la planificación es una especie de virus que le tiene miedo la administración. O sea, la administración, eso de planificar, porque el político lo que quiere es tener un cajoncito donde dice, ¿tú qué necesitas? Tanto, toma, el puñadito de arroz, ¿no? Esto se reparte. La planificación es someterse a unos criterios, someterse a unos tiempos, someterse a una necesaria financiación de lo que planifica y lo aprueba. Por eso, Italia, que tiene fama de ser un país absolutamente anárquico y tal, no lo es en esas cosas. Mira, cuando Pompeya se cayó una casa, dijo todo el mundo, bueno, que se cae Pompeya, tú. Y entonces hicieron la ley Pompeya. Y la ley Pompeya llegó al Parlamento italiano y le dio 10 millones de euros el primer año, 20 millones el segundo año, en un plan especial de salvaguardia de Pompeya. Y entonces se enfrentan a un problema. La muralla de Jerez. Oiga, ¿es usted un plan director? Diga usted como el tratamiento, el no sé cuánto, pero es muy fácil además. Eso se hace, no llega a más de 100 folios. O sea que, ¿por qué no lo hacen? No sé qué, luego esto... No, y luego cuando se hacen planes directores también sucede muchas veces que se hace el plan, se hace el documento de avance, el plan director. Sí, mucho, documento de avance y mucho. Se queda ahí el documento de avance y ya no hay plan director. Y luego se hace el documento de avance, se hace el plan director y se coge el plan director y se mete en el cajón de al lado del arroz, punto. Y ya no se sabe nada más, porque tal como decía antes Javier Maldonado, que había tenido políticos que le habían dicho una serie de cosas, yo también los he tenido, que me han dicho, ven, ¿y esto cuánto tiempo tarda? No, mira, esto es una planificación de tantos años, no me interesa. Las elecciones son dentro de 2 años. ¿Y ahora qué? Es que esa planificación
en el sentido que comentaba José María y Javier. Debe estar por encima del cambio político en un ayuntamiento, debe ser una hoja de ruta que se siga, gobierne quien gobierne. Y una hoja de ruta que ya vaya indicando los pasos que se van a ir seguir dando. Y venga el que venga, pues ya sabe a lo que atenerse. Por eso yo en la soy medida de lo posible, claro. un defensor de la participación ciudadana. O sea, la participación ciudadana y la movilización ciudadana es vital para esto. Tú le haces una cacerolada al alcalde de Jerez y ya verá cómo te hace el plan estratégico de la muralla. Lo que le pasó al pobre Desiderio Vaquerizo en Almedinilla, y lo que les ha pasado también más recientemente en Gilena, que ha habido también algún intento de tal, y el pueblo se ha movilizado para que no le toquen la colección museográfica y para que no le toquen, y han conseguido y siguen consiguiendo muchas cosas, ¿no? En Gilena, en Almedinilla, en Bedmar. El alcalde de Santiponce, reciente, vamos, ya no está, pero quiero decir, cuando yo fui director 3 años, pero una vez me encuentro al alcalde y me dice, es que el monasterio de San Isidoro del Campo no terminan de restaurarlo y tal, y que tampoco, digo, cortar la carretera. ¿Cómo? Digo, que cortar la carretera es lo que tenéis que hacer. Si cortáis la carretera, ya verás, sale Canal Sur, no sé qué, los periodistas, dice, hombre, pero es que eso es un poco bestia. Bueno, no, pero es que si has agotado ya todos los cauces y está harto de pedirlo, de solicitarlo, de rogarlo, de suplicarlo, de eso de un siervo, un esclavo, no sé, pero usted pues ya no, usted tiene que ir a cosas, pues bueno, y eso, la movilización es fundamental y la participación. Si tú movilizas a un colectivo ciudadano, ese colectivo ciudadano está vigilando el proyecto. Y luego una cosa que no quiero que se nos escape, se ha avanzado antes, se ha tocado, se ha mencionado aquí también, el patrimonio es un yacimiento de empleo. Por supuesto. El patrimonio a todos los niveles es un yacimiento de empleo, pero para especialistas de muchísima diversidad, porque es un patrimonio es un yacimiento de empleo para los especialistas en archivos, para los especialistas en bienes culturales, en conservación de los bienes culturales, restauradores, historiadores del arte, pero también para el mundo de la construcción, para el mundo informático. Quiere decir, es que te metes y lo mires por donde lo mires, lo que habría que conjugar es el dinero público y el dinero privado. Pero sí, es fundamental la funcionalidad. Pasa que en España es muy difícil eso porque ya decía ordenamiento legal. María que bueno, que nosotros vivimos en Teseo en el laberinto, ¿no? Pues tiene 17 comunidades, 17 leyes, tal, un Ministerio de Cultura que no coordina, en fin, entonces es muy complicado. Por ejemplo, el Plan Nacional de Conservación Preventiva, pues es un documento orientativo, pero no es un documento obligatorio. Entonces le dicen, usted debe tener un plan de conservación preventiva en su monumento, ¿no? Sí, pero bueno, ¿y con qué? No, pero esto no es obligatorio. Entonces, así la marca España es muy difícil frente a países como Francia o como Italia, que son muy centralistas en materia de cultura y que son capaces en un momento determinado de decir, bueno, esta es la norma y punto. O Inglaterra, que también es bastante centralista en materia de cultura, y que también el modelo anglosajón, el americano, el Estados Unidos no me meto, pero el modelo inglés también funciona, ¿eh? Sí, con esas estaciones de ferrocarril. Quitaron los tíos los trenes, ¿qué hicieron con las estaciones de tren? Pues o las privatizaron, pero conservándolas, con lo cual el privado que la compraba tenía que mantener la estructura exterior y la interior. Y bueno, y se mantuvo buena parte de ese patrimonio del 19 y de principios del 20 como viviendas privadas. Porque claro, tú eso lo planteas aquí y hay incluso segmentos de defensores del patrimonio que te dicen que eso no puede ser, que el patrimonio, o que a mí me lo han dicho, personas con altísimas responsabilidades hoy en San Lucas me han dicho que si no es público que se caiga. Bueno, pues así apaga y vámonos, ¿no? Bueno, pero no seamos pesimistas, no, a modo de conclusión, que se están haciendo muchas cosas. A modo de conclusión, y por cerrar esta primera sesión, y luego ya fuera de micrófono ya interactuamos todos, una idea que tengáis en torno a la arqueología como yacimiento de empleo, como elemento en positivo, como algo que está mejor de lo que estaba antes. Bueno, yo creo que se ha mejorado mucho, porque yo recuerdo cuando la arqueología era... yo me acuerdo la primera vez que fui a
a una intervención arqueológica allá por el año 78 en Peñaflor. Iba a ver al sargento de la Guardia Civil para que me ayudara a poder entrar en las fincas, porque llevaba una orden del gobernador civil, y me decía el de la puerta: mi sargento, aquí está el niño de las tejoletas. Y entonces nosotros éramos los niños de las tejoletas, ¿no? Entonces, claro, la arqueología era cosa rara, cosa no sé cuándo y tal. Y eso hoy está, es decir, hemos avanzado mucho, hay una gran conciencia, pero queda mucho camino, no podemos bajar la guardia. Y pasa fundamentalmente por tres cosas: educación, pedagogía, concienciación y montar alianzas. Y yo creo que el promotor, en el caso de la arqueología profesional, es un aliado del arqueólogo profesional y no la contraparte, mi opinión. Yo, aparte de lo que has comentado, por lo que a mí respecta, creo que sería imprescindible que la administración autonómica se dotara de mayores efectivos para que tuviera una mejor observancia sobre la tutela del patrimonio que se está conservando. Y respecto a las instituciones municipales, creo que se debería de plantear estos planes directores para ir previendo actualización, cartas arqueológicas, Sí. ¿no? Tú comentabas carta patrimonial, es decir, un concepto un poco más amplio incluso, aquí hay una que carta englobe todos los valores, Sí. y independencia. Esa es una de las claves, independencia. Me da igual quién venga y del signo político que venga. Que bueno, no lo hemos dejado ahí porque yo creo que hay, a la hora de la conservación del patrimonio puede haber ideología, porque evidentemente hay unos relatos que triunfan sobre otros, pero bueno, eso es otro, lo dejaremos para otra jornada, ¿no? Pero que sobre todo independencia en ese sentido. Simplemente, antes de daros las gracias, decir que sí, que aquí hay una carta patrimonial que solo se desarrolló, como bien sabéis, entre otras cosas, porque tú has sido uno de los coordinadores, la carta arqueológica de Sanlúcar de Barrameda, que la diseñamos como carta patrimonial de Sanlúcar de Barrameda, volumen 1, arqueología, porque la idea era, y yo la sigo teniendo, es desarrollar la carta patrimonial completa, con todas sus dificultades y todos sus perejiles, pero completa. Pero es que ni siquiera la carta patrimonial 1, arqueología, se utiliza, se ejecuta ni se hace nada con ella. Esperemos que la cosa cambie. En cualquier caso, muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti. Una vez más. Y gracias a todos vosotros por haberlo hecho posible. Mañana a las 7, nada menos que Manuel Romero Tallafigo y Manuel Barea, moderados por Lilian Dalman, hablando de patrimonio documental mucho más que papeles. Y en esta casa, y luego a las 8, don Antonio Romero Dorado, aquí presente, el profesor Antonio Romero Dorado, y el profesor José María Hermoso Rivero, hablando de la historia como patrimonio, la historia en sí como patrimonio. Así que os emplazo a todos a que repitáis mañana la experiencia, ya que creo que ha sido indolora. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir.